La lluvia se deslizaba por la ventana de la cocina como si tuviera un lugar mejor. Me quedé allí, con la mochila al hombro, viendo a Frank abrirle la puerta del copiloto a Mason, una camioneta negra flamante, que aún conservaba la placa del concesionario. Desde el retrovisor, Mason arrojó su bolsa de deporte al asiento trasero y se deslizó en el asiento de cuero como un rey. Frank se rió de algo que dijo Mason. No pude oírlo por la lluvia, pero no me hizo falta. Era el tipo de risa que la gente reserva allí. Favoritos. Tomé el paraguas que estaba junto a la puerta. Y Liz, me llamó Frank desde la entrada. ¿Necesitas el paraguas, cariño? Asomó la cabeza por el baño. No, estoy bien. Entonces me lo llevo, dijo, agarrándolo antes de que pudiera. No dije nada, simplemente me subí la sudadera hasta la barbilla y salí. Frío. El agua me golpeó los zapatos al instante. El autobús llegaría tarde, como siempre. Mason me saludó por la ventana, con aires de suficiencia. O quizá me lo imaginé. Ya no lo notaba. La escuela olía a limpiapisos mojado y a comida de cafetería demasiado hervida. Entré a la primera hora con la sudadera todavía empapada. Tío, ¿nadas aquí?, bromeó Dylan, tan alto que toda la clase lo escuchó. Algunos niños se rieron. Sonreí como si fuera gracioso. ¿Dónde está tu paraguas, Noah?, añadió Sara. En casa, murmuré, deslizándome en mi asiento y sacando un cuaderno empapado. Recuerdo el viernes pasado. Habían llegado los boletines de calificaciones. El mío tenía solo a Mason, tenía 2 C y una B. Pero Frank llegó a casa esa noche con una sonrisa enorme y un lazo rojo. Has estado trabajando duro, Mason, con las llaves. Creía que te merecías un buen paseo, había dicho Frank. Ellie se me miró brevemente, con esa mirada suave y culpable. Luego volvió a ayudar a Frank a pagar el seguro del coche. Había dejado mi boleta de calificaciones sobre la mesa. Nadie lo mencionó. Después de la escuela, me sequé en el baño de chicos usando el secador de manos en mis mangas, una a la vez. Me miré en el espejo. Mi cara se parecía a la de mi papá. Elise nunca lo dijo. Pero me di cuenta de que le dificultaba las cosas. Frank no era mal tipo. Solo de los que olvidaban la diferencia entre la sangre y el papeleo. En la cena, Elise le pasó las papas a Mason primero. ¿Qué tal el coche nuevo? Mason sonrió con suficiencia. Rápido. Muy suave. No te acostumbres a ir a exceso de velocidad, advirtió Frank, riendo entre dientes. Dio un mordisco a su pollo frío. ¿Qué tal tu día, Noah?, preguntó Elise, casi como si recordara que tenía que hacerlo. Bien. ¿Ya recibiste tu boleta de calificaciones? La semana pasada. Ah, cierto. Frank ya estaba hablando con Mason otra vez sobre el entrenamiento de fútbol. Me disculpé temprano y subí las escaleras. Las paredes de mi habitación estaban vacías. Los mantuve así a propósito. De niño, solía colgar dibujos. Pero un día me los quitaron. Me dejaron para repintar y nunca regresé. Me quité la sudadera mojada y la puse en la silla. Luego abrí mi cuaderno y escribí una frase en la parte superior de la página. La gota que lo empezó todo no cayó sobre él. No sabía en qué se convertiría, un poema, un cuento. ¿Un grito que nadie oiría? No importaba. Al menos era mío. Antes de acostarme, oí a Mason riendo abajo. De esas risas que no conocían la lluvia. Ellie se tocó una vez a mi puerta. ¿Estás bien, cariño? Sí, de acuerdo. Avísanos si necesitas algo. Ella se rió. Antes de poder responder, me susurré a mí mismo, necesito ser importante. Luego apagué la luz. Asterisco. Dejé el sobre en la encimera de la cocina. No está escondido. No está a la vista. Justo donde la gente busca cuando quiere café o las llaves del coche. Justo donde alguien tendría que moverlo para volver a su vida normal. ¿Dentro? Era la prueba de que lo había hecho todo bien otra vez. Excelentes calificaciones en las clases avanzadas. El profesor comentaba cosas como,
es un placer tenerlo en clase, una concentración excepcional. No dije nada. No lo pegué en la nevera. No lo anuncié en la cena. Lo dejé ahí esperando esa noche mientras tiraba los platos a la basura. Oí el clic de una cámara. Frank estaba en la sala, sonriendo detrás de su teléfono. Mason estaba a su lado, sosteniendo un trofeo de plástico de algún evento deportivo del fin de semana. Campeón de participación en fútbol bandera juvenil. Sonríe, amigo, dijo Frank. Te lo has ganado. Mason hizo una flexión espectacular, como si hubiera ganado el Super Bowl. Frank lo publicó 5 minutos después. Lo vi aparecer en mi teléfono mientras estaba sentado en las escaleras. Estoy muy orgullosa de mi hijo. Siempre presente. Dándolo todo. Campeón de hashtag. Momentos padre-hijo con hashtag. Ni mención de mi nombre. Sin etiqueta. Ni una mirada al sobre, que seguía sin abrir. En la encimera de la cocina, apagué la pantalla y volví a lavar los platos. Al día siguiente, en la escuela, la señora Álvarez me llamó después de clase. Tenía mi boleta de calificaciones en una mano y su taza de café en la otra. Deberías habérmelo dicho, Noah, dijo. Te dije que sacaste la mejor nota en todo. ¿Sabes lo raro que es eso en un semestre como este? Me encogí de hombros. Son solo notas. No es cualquier cosa, dijo con dulzura. Llevas haciendo esto todo el año. En silencio. ¿Solo? Deberías estar orgulloso. Me quedé mirando las baldosas desgastadas. Aquí no importa. Su rostro cambió un poco, como si acabara de leer la primera línea de una historia triste y supiera cómo se sentiría al final. No insistió, solo asintió lentamente y dijo, me importa. En casa, el sobre había desaparecido, probablemente tirado sin abrir al correo o al contenedor de reciclaje. Mason estaba en el patio trasero lanzándose un balón de fútbol, narrando su juego imaginario. Frank estaba sentado en el patio con una cerveza, animándolo. «¿Y Liz?», gritó Frank, «tuviste que ver este lanzamiento». Observé desde la ventana un segundo y luego subí. En mi habitación, abrí mi diario y escribí. Algunos niños reciben medallas por presentarse. Arriba. Otros reciben silencio por nunca fallar. No quería amargarme, pero me hervía la piel. Más tarde esa noche, mientras me cepillaba los dientes, Liz se asomó. ¿Necesitas algo, cariño? Negué con la cabeza. Parecía querer decir algo más, algo maternal, quizá incluso algo orgulloso. Pero sus ojos se desviaron hacia la risa de Mason abajo y, cualesquiera que fueran sus palabras, se desvanecieron. Bueno, duerme bien, dijo en voz baja. Y al igual que mis notas, me dejó sin leer. Cuando la casa quedó en silencio, me tapé con las sábanas y miré al techo. El silencio se sentía más denso después de que alguien te dice que deberías importar. Pero mañana seguiría entrando a clase. Seguiría levantando la mano. Seguiría apareciendo porque alguien tenía que hacerlo. Asterisco, la lluvia sonaba más fuerte de lo habitual esa mañana, como si quisiera ser lo único que se oyera. Me quedé en la parada con la capucha baja, los calcetines ya húmedos por la cera. Las farolas parpadeaban en la niebla. Uno tras otro, parpadeando como si el mundo estuviera demasiado cansado para permanecer despierto por mí. El autobús no llegó. 10 minutos, luego 20 y 45. Nadie más apareció. Solo yo, allí de pie, como una ocurrencia tardía en una historia que nadie quería terminar. Empecé a caminar 5 kilómetros, entre charcos que empapaban mis vaqueros y un viento que me azotaba la espalda como si odiara mi columna. Para cuando llegué a la escuela, ya iba por la mitad de la primera hora. Mi camisa se me pegaba como una venda mojada. Y mi cuaderno, el que llevaba a todas partes, estaba empapado. La tinta se había corrido por las páginas. Mi nombre, escrito en cursiva en la portada, era solo una mancha. Me senté en el pasillo, frente a la oficina de la señora Álvarez. La habitación goteaba. Pasó, se detuvo y me dio una toalla sin preguntarme nada. Simplemente me la dio. Eso fue suficiente. Esa tarde, de vuelta en casa,
Entré y me limpié los zapatos con cuidado en el felpudo. Frank ya estaba en la mesa, viendo algo en su teléfono. Mason se sentó a su lado, haciendo girar una cuchara en un tazón de cereal, riéndose de un vídeo de Frank. Levantó la vista. ¿Otra vez perdiste el autobús? No respondí. Me encogí de hombros. No voy a seguir cubriéndote si ni siquiera llegas a tiempo a la escuela. Se enojó. Mason levantó la vista de su tazón y sonrió con suficiencia. Me dejaron en la puerta principal. Trato VIP. Me quedé mirando el espacio detrás de la cabeza de Frank, un trozo de pared vacío donde antes había un cuadro. Parecía el único espacio honesto de la habitación. Y Liz entró desde la cocina, secándose las manos con una toalla. Caminó, dijo ella en voz baja. Frank le restó importancia con un gesto. Debería haber esperado más. El autobús probablemente llegó tarde. Casi me reí. Ni siquiera le había dicho que había caminado, pero ella lo sabía. Simplemente no volvió a decir nada. En mi habitación, me quité la ropa empapada y me puse una sudadera con capucha que aún olía a detergente de la semana pasada. Abrí mi cuaderno. La mayoría de las páginas estaban arruinadas. El poema comenzó hace unas noches. Algunas casas no tienen habitaciones para los hijos, había desaparecido. La tinta se arremolinaba y ríos caóticos, como si hasta las palabras quisieran desaparecer. Tomé un bolígrafo y lo pasé a una página seca en la parte superior. Escribí, asientos delanteros, hijos olvidados, y debajo lo dejé salir todo. Pasaste por encima de los charcos y no me viste caminar. Repartiste paraguas mientras yo aprendía a ahogarme. Lo nombraste heredero de una casa que solo fregó. Lo llamaste tu chico. No tengo nombre aquí. Lo miré hasta que me ardieron los ojos. La tinta volvió a sangrar. Una gota de lluvia de mi manga, o tal vez una lágrima. No me importó. Desdibujó la última línea. El que firmé. Ya no podía leerlo. Esa noche cené macarrones con pollo sobrante. Mason se llevó la baqueta. Yo me llevé el ala. Frank no me miró ni una vez. Y Liz me preguntó qué tal la escuela. Le dije que bien. Y luego volvió a fregar los platos como si ya fuera suficiente. Esa noche, dejé el poema en mi escritorio, todavía secándose. Me metí bajo las sábanas con la sudadera puesta. La lluvia empezó de nuevo. Y por primera vez no esperé que parara. No era mi intención dejar el cuaderno. Debió de caerse de mi bolso cuando me levanté en inglés. La lluvia se había secado de los bordes, pero las páginas seguían curvadas como si se aferraran a la tormenta. No me di cuenta de que faltaba hasta el almuerzo. Para entonces, ya era demasiado tarde. Después del sexto periodo, vi a la señorita Álvarez esperando cerca de los casilleros. No sonreía. Sostenía el cuaderno con ambas manos como si fuera de cristal. Camina conmigo, me pidió. La seguí hasta su aula. Ahora está vacío. Así de silenciosos están los cuartos cuando hace tiempo que suena el timbre y el aire se siente denso. Se sentó en su escritorio. Me quedé de pie. Leí tu poema, dijo. Suavemente me quedé paralizada. Abrió el cuaderno con cuidado, como si fuera a romperse, y señaló la página. Asientos delanteros e hijos olvidados. Sus ojos brillaban, no lloraban, pero estaban cerca. Me asustó más que si hubiera gritado esto, dijo con la voz entrecortada. Esto es algo que la gente debería leer. No dije nada. Se recostó en su silla. Tienes voz, Noah, y no es silenciosa. Solo que lleva demasiado tiempo sentada en la última fila. Tragué saliva con dificultad. Quiero enviar esto, dijo. Hay un concurso estatal de escritura para adolescentes. Los ganadores aparecen en una antología de verdad. Podría ser uno de ellos, con la mirada perdida. A la gente no le importan estas cosas, murmuré. Ella inclinó la cabeza. Lo hago. Me senté frente a ella. No pretendía que nadie lo leyera. Es solo lo que siento, lo que no puedo decir en casa. Por eso importa, dijo, porque hay niños que ni siquiera tienen las palabras, y simplemente les diste una linterna.
Por un segundo, quise recuperar el cuaderno y decir que no, esconderme de nuevo. Pero entonces recordé esta mañana, zapatos empapados, portazos, el silencio de Frank, la sonrisa de Mason. La casa donde mi nombre no resonó. De acuerdo, susurré. Puedes entregarlo, sonrió. No con un gran gesto de profesor, sino con algo pequeño y real. Necesito tu firma para el formulario, dijo, sacando un portapapeles. Lo firmé, y al mirar hacia abajo, la tinta no se borró esta vez. Más tarde esa noche, me senté en la mesa de la cocina haciendo la tarea mientras Mason subía la música a todo volumen. Frank se reía viendo un vídeo en su teléfono. Y Liz removió la sopa. Nadie me preguntó qué tal me había ido el día. Así que no dije nada. Pero en mi mochila, escondida entre libros de texto y matemáticas sin terminar, había una copia de ese poema, mecanografiado y titulado con mi nombre debajo. Ya no era solo tinta. Era yo mismo, empezando a ocupar espacio. Asterisco. Olía a panqueques incluso antes de abrir la puerta de mi habitación. Vainilla, canela, sirope, todo lo que significaba algo especial en esta casa. Revisé mi teléfono. Domingo, sin festivo, sin cumpleaños. Solo ... Mason. Abajo, la casa bullía de risas. Entré en la cocina y me detuve. Había globos flotando cerca del techo, plateados y azules. Felicidades, Mason, estaba escrito con letras brillantes sobre la ventana. La mesa estaba llena de panqueques apilados, huevos revueltos, salchichas, jugo, todas las sillas ocupadas. Frank presidía la mesa como un general orgulloso. Mason se sentó a su lado, sonriendo con los dientes cubiertos de almíbar. Me quedé en la puerta, esperando a que alguien se diera cuenta. Nadie lo hizo. Me acerqué. Frank me miró. Deberías haberte levantado antes, dijo. Como si eso lo explicara todo, Mason se recostó, masticando ruidosamente. Ah, no te preocupes, hermano. Aún queda jarabe. Al menos no me lo has dicho. Simplemente se acercó al mostrador, puso huevos fríos en un plato y me los entregó sin decir palabra. No había sitio en la mesa. No pregunté. Tomé mi plato y salí, pasando las risas y la celebración, y me senté en los escalones traseros con las rodillas dobladas. El viento era frío. Los huevos también, pero me los comí de todos modos. Me quedé mirando las grietas del pavimento, pensando en cómo algo se partía lentamente. Ni siquiera te das cuenta hasta que son lo suficientemente anchas como para caerse. Creo que eso fue lo que pasó con mi casa. Un asiento a la vez. Se oyó una ovación a través de las paredes. Alguien brindó por Mason. No pude oír las palabras. Solo se oía el sonido de la celebración. No me invitaron otra vez. De vuelta en mi habitación, saqué mi portátil. La pantalla se encendió. El formulario de envío seguía abierto desde la noche anterior. Título de un ensayo sin título. Hice clic en el cuadro, con las manos sobre el teclado. Luego escribí el hijo no invitado. Me quedé mirando un rato la palabra liquidar. Luego pulsé guardar. Luego reenviar. Más tarde esa noche, al menos tocó a mi puerta. No entró, solo se quedó en el pasillo, dándole vueltas a su anillo de bodas como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Frank dice que estabas molesta esta mañana. Dijo que no respondí. Lo intentó de nuevo. Solo fue un desayuno ligero. Pequeño, pregunté sin voltear. ¿Con globos? Suspiró. Quería celebrar la carta de interés universitario de Mason. Ha trabajado duro. Por fin la miré. Tengo excelentes calificaciones. Gané un concurso de poesía. Autobús bajo la lluvia. ¿Qué más tengo que hacer para conseguir un panqueque? Su rostro se arrugó, no por lágrimas, sino por una culpa que no quería cargar. No me di cuenta, susurró. Ese es el problema, dije. ¿Se fue? Me senté solo. Pero esta vez, no tan pequeño como me sentí esta mañana. Porque en algún lugar, alguien iba a leer al hijo no invitado, y sabría que yo era real. Que yo existía.
Aunque esta casa fingiera que no existía. El correo llegó a las 6:03 de la mañana. Asunto. Notificación de finalistas del Concurso Nacional de Escritura Juvenil. Parpadeé mirando la pantalla. La leí una vez. Y otra vez. Y una vez más. Mi nombre. Los 10 mejores. No grité. ¿No salí corriendo al pasillo? Ni siquiera sonreí. Lo imprimí en silencio y doblé el papel dentro de mi diario, deslizándolo entre 2 páginas en blanco como un secreto demasiado pesado para decirlo abajo. Frank hablaba de la potencia del motor como si fuera una repetición. Nadie me preguntó si tenía novedades, así que no les di ninguna. En la escuela, todo transcurrió como siempre. Geometría. Almuerzo. Una campana que no paraba de sonar, cansada. Estaba en el pasillo. A la 6ª hora, alguien tocó el timbre. Yo en el hombro. Me giré hacia Emma, sostenía un periódico doblado, el último número del boletín escolar. El que la señora Álvarez había publicado anónimamente. Mi poema estaba en la página 4. Emma no dijo nada de inmediato. Solo me miró con esos ojos tranquilos y dulces que siempre usaba como armadura. Por fin habló. Quienquiera que haya escrito esto, lo sentí. Como si se tocara el pecho. Se me hizo un nudo en la garganta. Asentí una vez. Sí, es fuerte. Ella sonrió. No ampliamente. Solo real. Espero que escriban más. Luego se marchó, con la trenza ondeando como un signo de puntuación. La vi irse, con el boletín doblado todavía en la mano. Una parte de mí quería decir que era mío. Poseerlo. Dejar que las palabras me envolvieran como algo merecido. Pero otra parte, la más importante, se quedó callada porque no se trataba de ser elogiada. Todavía no. No así. Después de la escuela, me senté junto a la ventana de la biblioteca, recorriendo con los dedos los bordes del correo electrónico impreso en mi diario. Finalista, reconocimiento. Prueba de que no se lo conté a Elise. No se lo enseñé a Frank. No le di a Mason la oportunidad de poner los ojos en blanco. Este era mío. Mío para sostenerlo. Mío para respirar. En la cena, discutían sobre qué restaurante reservar para el brunch de graduación de Mason. Faltan meses, dijo Frank. Se merece algo rico. Y Lisa sintió. Ha tenido un año difícil. Mason se rió. Estoy pensando en un bistec. Nadie me miró y yo no levanté la vista. Estaba en otro lugar. Un lugar más tranquilo. Un lugar donde mis palabras vivieran. Esa noche, volví a escribir. Solo una línea. Las cosas más fuertes que he dicho, nunca las dije en voz alta. Entonces cerré el diario, volví a doblar el correo y lo guardé más adentro. Algún día se lo diría. Pero ahora no. Ahora solo quería sentirlo. No lo comparto. Todavía no mi mejor esfuerzo. Eso decía la pegatina dorada del trofeo de Mason. Lo levantó como si fuera una medalla olímpica. Frank aplaudió. Ese es mi hijo, dijo Mason con una sonrisa, aún con el sudor secándose en la frente. Y Liz le dio un Gatorade como si acabara de terminar una maratón. Y yo, sentado en el reposabrazos del sofá, con el libro de texto en el regazo, fingiendo leer. Jim ni siquiera es académico, murmuré. Nadie lo oyó. O tal vez sí. Quizás simplemente no les importó. Una hora después, Frank regresó de la tienda con una sonrisa de satisfacción y una caja blanca brillante. Una recompensa, dijo, entregándole a Mason un teléfono nuevo. ¿Te lo ganaste?, gritó Mason. Y Liz tomó fotos. Frank publicó una. El trabajo duro da sus frutos. Un momento de orgullo paternal. Lo pasé por alto otra vez. Igual que la última vez. Más tarde esa noche, vibró mi teléfono. ¿Número privado? Dudé un momento y luego contesté. Noah, sí, soy Eleanor Jensen. Te llamo de la Asociación Nacional de Escritura Adolescente. Su voz era cálida como el café en las manos frías.
Me complace informarle que ha sido seleccionado como el ganador del primer lugar de este año. Me quedé atónito. Ha ganado una beca completa para el retiro de escritura creativa de Riway este verano. Con todos los gastos pagados. Hizo una pausa, esperando a que yo gritara. A que la vitoreara. Pero no lo hice. Gracias, susurré. Parecía sorprendida. Deberías estar muy orgulloso, Noah. Tu pieza fue inolvidable. Asentí en silencio y colgué. Sin celebración. Sin fotos. No había teléfono nuevo. Solo yo, sentada al borde de la cama, mirando la pared vacía. Aún podía oír la risa de Mason desde abajo. Frank presumiendo. Y Liz poniendo los platos de postre. Tomé mi cuaderno, lo abrí por la última página y escribí una línea. Construyen tronos con trofeos. Yo construyo el mío con silencio. La señora Álvarez llamó más tarde. La voz de Alberjo temblaba de emoción. Lo lograste, Noah. ¿De verdad lo lograste? Sonreí. Uno de verdad, continuó. Quieren que lo leas en directo en el retiro. Se publicará en la antología del año. Dije gracias. Luego mira la pared. Nadie en esta casa lo sabía. Todavía no. Ni siquiera Elise. Pero me susurré a mí mismo, nunca lo sabrán a menos que se lo muestre. Y esta vez quizás sí. La cena de Asterix solía a ajo y a falsos elogios. Frank estaba presumiendo otra vez. Mason podría conseguir unas prácticas de verano. En el gimnasio, Elise sonreía radiante. Mason flexionó los brazos como si a alguien le importara. Seguí comiendo en silencio. Los espaguetis estaban bien, pero siempre me sabían a que no pertenecía allí. Entonces sonó el teléfono. Elise se secó las manos y contestó. ¿Hola? Hizo una pausa. Señora Álvarez. Oh, sí. Noah está aquí. Se giró hacia mí. Lentamente, con los ojos abiertos. ¿Tú? ¿Ganaste algo? Frank levantó una ceja. ¿Concurso de escritura? Mason se echó a reír. Espera, tienes razón. Los miré. De verdad que los miré. Frank con los brazos cruzados como si fuera el dueño del mundo. Y Liz, paralizada, intentando descifrar si esto era bueno o inconveniente. Mason seguía sonriendo con sorna, con la barbilla manchada de salsa. Tragué saliva con fuerza y me puse de pie. No levanté la voz. No tenía por qué. 2. No necesito el asiento delantero, dije. Ahora conduzco mi propia historia. Me miraron como si hubiera hablado un idioma extranjero. Metí la mano en el bolsillo, saqué la carta doblada y la puse justo en medio de la mesa, entre la panera y el tenedor enorme de Frank. Beca completa, dije. Ganador nacional. La señora Álvarez pensó que querría saberlo. Yo no. Frank se inclinó hacia adelante. ¿Qué se supone que significa esto? Significa, dije, que ya no tienen que aplaudirme. Aprendí a ponerme de pie sin aplaudir. Caminé hacia las escaleras. Nadie se movió, ni siquiera Elise. Me giré en la puerta. Siempre me dijiste que hiciera algo por mí mismo. Lo hice, pero no en tu casa. Luego salí, sin gritos ni portazos, solo el suave sonido de una silla moviéndose hacia atrás. La mía y la carta, aún sobre la mesa, aún brillando bajo la luz barata de la cocina, lo decían todo. Ya no lo necesitaba. Frank se apoyó en el marco de mi puerta a la mañana siguiente. No toqué. Se quedó ahí parado como si de repente recordara mi existencia. Ya sabes, dijo con los brazos cruzados. Si alguna vez necesitas que te lleve, puedes pedirlo. No levanté la vista de mi bolso. Doblaba mi ropa como siempre doblaba mis palabras, con cuidado, en silencio, sin arrugas que a nadie le importaran. Gracias, dije. Nada más. Se quedó allí un segundo. Quería una medalla por esa frase. Luego se fue. Y Liz entró después, con una taza que nunca me ofreció. Leí tu carta, dijo,
sentada en el borde de mi cama como si perteneciera a ese lugar. Escribiste sobre todo ese dolor, Noah. Y yo simplemente, hizo una pausa. Demasiado tiempo. Estoy orgulloso de ti. La miré, la mujer que me vio secar mis lágrimas durante años. Gracias, repetí. La misma voz, el mismo tono. Pero por dentro, algo finalmente cambió. Porque sus palabras no eran puentes. Eran ecos. Ya había cruzado el río. Ella me tomó la mano. No la aparté. Pero tampoco la agarré. No sabía que te sentías así. La interrumpí con suavidad. No querías saber que fue más duro de lo que esperaba. Bajó la mirada al suelo. No la odiaba por eso. Ya no necesitaba su culpa. Más tarde, Mason pasó por mi habitación con un plato de comida. No dijo nada. Solo miró mi mochila llena y parpadeó. Supongo que ahora eres famoso, murmuró. Supongo que sí, respondí, cerrando la cremallera de la bolsa. Al anochecer, me senté junto a la ventana por última vez. La misma vista, la misma acera agrietada. Solo que ahora no estaba esperando a que me llevaran. Estaba planeando mi partida. Saqué mi teléfono y le escribí a Emma. Ya no estoy enojada. Ya no quiero pedir más, respondió un minuto después. Siempre fuiste buena. Sonreí, no porque lo dijera, sino porque esta vez lo creí. Asterisco. Me estaba atando los cordones cuando Frank llamó a mi puerta por primera vez y ni siquiera sé cuánto tiempo. ¿Listo?, preguntó, haciendo sonar las llaves del coche como si significaran algo. ¿Puedo dejarte? Lo miré un segundo. Las llaves del coche, las llantas nuevas, el parabrisas limpio, nunca me ofreció un asiento atrás. Estoy bien, dije. El autobús está bien. Él levantó una ceja. ¿Seguro? Lo he estado desde aquella primera mañana lluviosa, respondí, colgándome la mochila al hombro. Y Liz estaba detrás de él en el pasillo. Tenía esa expresión dulce de nuevo. De esas que usa la gente cuando se da cuenta de que debería haber hecho más, antes. No dijo nada. No necesitaba que lo hiciera. Salí por la puerta principal antes de que ninguno de los dos pudiera convertir esto en un momento. No era para mí. El cielo estaba gris. Igual que el primer día, solo que esta vez llevaba abrigo. Seco, con la cremallera cerrada, listo. Empezó a llover de nuevo. Suave, firme, golpeando suavemente el techo de la parada de autobús como un viejo amigo. Me senté en el banco, saqué mi libro favorito y desdoblé la carta de beca que había mantenido doblada como una armadura toda la semana. Las palabras aún me golpeaban con fuerza. Nos complace ofrecerte una beca completa para asistir a la residencia de escritores de verano. La guardé en mi mochila. El autobús arrancó, con los frenos silbando, y subí. El mismo autobús, los mismos asientos chirriantes, las mismas ventanas manchadas de lluvia, pero nada era igual. Elegí esto. No porque no tuviera otra opción, porque era mía. Mientras pasábamos junto a casas conocidas y cercas torcidas, apoyé la cabeza contra el cristal y observé. Las gotas se precipitaban unas sobre otras. Ya no me sentía pequeño, ni olvidado, ni empapado por la tormenta ajena. Me sentí ligero, mío. A mitad del camino, saqué mi cuaderno y escribí. Solía pensar que la lluvia era un castigo, pero quizás solo quería llevarse lo que no pertenecía. ¿Ente? Sonreí. No porque alguien lo leyera, no porque lo necesitara, sino porque finalmente quería escribirlo para mí, y esta vez, porque el autobús no era señal de lo que no tenía. Fue el viaje que elegí. A propósito. La habitación estaba más cálida de lo que esperaba, no solo la temperatura, sino también la energía. Una luz tenue se filtraba desde una claraboya sobre el escenario. Las sillas plegables estaban ordenadas en filas. Escritores adolescentes, instructores, incluso editores visitantes de una editorial. House y yo, en primera fila, sostenía mi poema impreso con las palmas sudorosas. Me llamaron por mi nombre. Caminé lentamente, con el corazón latiéndome las costillas, pero las piernas no me temblaban. Me paré frente al micrófono y respiré hondo.
Eso era todo. Sin ruido de fondo. No hay videojuegos de la habitación de al lado. Ojos. No hay ojos que solo me miraran cuando me equivocaba. Solo silencio. Esperando mi voz, levanté la vista. En la primera fila estaba Emma, que había conseguido una beca. 2. La señora Álvarez me había enviado una tarjeta con la palabra «Buena suerte, Noah», escrita con tinta dorada. La había doblado y guardado en el bolsillo para ese momento. Carraspeé y empecé. Me quedé bajo la lluvia, no por valentía, sino porque nadie me ofreció un paraguas. Las palabras salieron con más facilidad de lo que esperaba. No tropecé. No me acobardé. Lo llevaron a la escuela en un coche reluciente. Caminé con zapatos que chirriaban después de que el buen tipo irrumpiera en la habitación por un segundo. Entonces pronuncié la última línea de SD, firme como una piedra. Algunos niños van en coche a la escuela. Otros caminan una distancia considerable. Aprenden a correr en silencio de nuevo, pero esta vez con el tono adecuado y luego aplausos fuertes, largos y sinceros. Alguien se puso de pie. Luego otro, las sillas crujieron al seguir una ovación de pie. En mi caso, bajé el micrófono. Mis manos no temblaban. Estaban ligeras. Una mujer con un portapapeles se me acercó entre bastidores. Fue fenomenal. Me preguntó, ¿nos permitirías publicar tu artículo en la Antología Juvenil Nacional de este año? Parpadeé. ¿En serio? ¿En serio? Asentí despacio, con orgullo. Este no era un plato frío del desayuno. Este no era el trofeo de nadie. Esto era mío. Después, alguien me tocó el hombro, un chico con gafas gruesas. Dijo que esa última línea le impactó. Camino hacia allá, pero ahora quizá corra. Sonreí. No la media sonrisa. Solía usarlo para alejar a la gente. Llené uno esa noche en la litera de la cabaña. Abrí mi diario y escribí una frase. El micrófono no tembló porque ya no uso asterisco. Las ruedas del taxi crujieron sobre la grava familiar de nuestra entrada. Miré por la ventana mientras aparcábamos en las mismas grietas de la acera, el mismo buzón inclinado. Y allí estaba. El coche de Mason. Recién encerado. Aparcado como un trofeo. Impecable. Como si nunca hubiera llovido. Salí y le di las gracias al conductor, cargando mi bolso al hombro. El cielo estaba despejado, pero aún podía sentir el recuerdo de la llovizna en el aire. La puerta principal crujió al abrirla. Y Liz estaba en la cocina. Levantó la vista, sobresaltada, y luego sonrió con esa discreción que siempre tenía. No sabía qué decir. Te iba a preparar el almuerzo para el viaje de mañana, me ofreció. No estaba segura de que querrías, pero recordé que te gustaba la ensalada de atún. Asentí, educadamente. Gracias. Frank estaba en el sofá, con el control remoto en una mano y la vista fija en un anuncio de coches. Apenas me miró. ¿Ya empacaron?, murmuró. Casi. Dije. Asintió como si no le importara. Eso ya no le dolía. Simplemente lo confirmaba todo. Mason no estaba en casa. Probablemente andaba presumiendo sus llantas con alguien que aplaudía con más facilidad que yo. Subí. El mismo escalón chirriante a mitad de camino. Los mismos carteles descoloridos en la pared que nunca llegué a quitar. Me senté en la cama y saqué el diario de cuero, el que me dio la señora Álvarez después del concurso. Dentro estaban todos mis momentos, el desayuno olvidado, los viajes en autobús empapados, los elogios que nunca escuché, y ahora los finales que elegí. Pasé a la última página y chasqueé el bolígrafo. Lo llevaron a la escuela en un coche nuevo. Tomé el autobús solo bajo la lluvia y encontré el camino. Lo subrayé una vez. Firme. Sin dudarlo. ¿Abajo? Casi. Podía oír a Elise tarareando en la cocina. Quizás por primera vez en mucho tiempo, el silencio desapareció. Parecía un muro, solo una pausa. Cerré la maleta y la dejé junto a la puerta. Mañana me iría a la universidad. No para que me aprobaran. No para demostrar nada.
Solo para ir. Para crecer. Para seguir adelante. Se acabó esperar un lugar en la mesa. Se acabó dar vueltas intentando ganar espacio en casa ajena. Ahora tenía mi propio camino y el próximo viaje lo haría yo conduciendo.